Si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Somos el canal de YouTube más grande dedicado a Pedro Infante y a las leyendas de la época de oro del cine mexicano, con la calidad, veracidad y profesionalismo que cientos de miles de personas conocen. ¡Bienvenidos! Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, sigue siendo considerado como el rey de los pachucos. No cabe duda que en su época de gloria, fue inmensamente rico, millonario. Sin embargo, fue de los artistas que tuvo la dicha de vivir muchos años, pero que a comparación de artistas como Pedro Infante o Jorge Negrete, quienes murieron en la cima de sus carreras y ello los volvió leyendas inmortales, Tintán fue testigo en vida de la caída de su fama y gloria. Por si fuera poco, lamentablemente perdería su fortuna por completo, pero lo más lamentable, fue que Tintán moriría sin saber que era portador de una terrible enfermedad con la cual, los médicos prácticamente ya lo habían desahuciado. ¿Por qué se le ocultó esta información a Tintán? ¿Por qué perdió toda su fortuna? En el video de hoy, vamos a contarte las historias poco conocidas sobre el grandioso Tintán, y todas sus increíbles anécdotas que lo hicieron a la fecha, una de las más grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano. Su nombre real fue, Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. No solamente fue un gran actor y cómico, sino que también incursionó con gran éxito en el mundo del canto, donde poseía una voz con cualidades que no solamente sería inmortalizada en varias hermosas canciones de su época, donde la más famosa fue el tema titulado, sino que además, su voz serviría para hacer doblajes para películas de Walt Disney. Entre los doblajes más célebres que hizo, están las películas, Los Aristogatos, y la más famosa, El Libro de la Selva, donde prestó no solo su voz, sino incluso su personalidad para el oso Balú. Tintán nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915. Su padre trabajaba para las aduanas, donde sería trasladado a la fronteriza ciudad Juárez, Chihuahua, donde Tintán pasaría sus primeros años, y obtendría su primer trabajo por parte de una radiodifusora local, después de llevar a cabo un sinfín de oficios. Sin embargo, existía ya por ese entonces, una realidad que era difícil de negar en la sociedad. La imagen del pachuco en dicha época, era vista por la sociedad con cierto recelo, e incluso temor. No se podía negar que esta cultura iba tomando más importancia en un México, cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos de América. Cuando Tintán entró al mundo del cine, no fueron fáciles sus primeros pasos, pues por su imagen de pachuco, fue duramente criticado y señalado. Si bien, también fue cierto que otros lo defendieron, sería el mismo Tintán quien tendría bastante que ver en que la imagen social del pachuco cambiara con el tiempo. Algo que pocos saben, es que sería hasta la filmación de la cinta, Calabacitas Tiernas, que Tintán sería consagrado con la misma importancia y fama de la cual, ya gozaba el mismo Cantinflas. Al igual que él, Tintán se convertiría en el cómico más cotizado del país. Una de sus escenas más famosas y memorables, fue al lado del ídolo de la época Pedro Infante, donde en la cinta titulada, También de dolor se canta, se les vio por primera y única vez juntos en la pantalla grande en un cómico diálogo que es ya, un clásico del cine mexicano. Por igual, es célebre la versión para cine de la novela titulada, La vida inútil de Pito Pérez, protagonizada por Tintán al lado de grandes leyendas de la época. Todo parecía ir maravillosamente en la carrera de Tintán. Lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Sin embargo, todo esto cambiaría drásticamente de la siguiente manera. Llegando la década de los años 60, la época de oro del cine mexicano había llegado a su fin, principalmente debido a que las máximas estrellas del séptimo arte mexicano como, Jorge Negrete, Miroslava, Joaquín Pardavé, Blanca Estela Pavón, y el máximo artista Pedro Infante, habían perdido la vida, por lo que el cine se quedó sin sus grandes ídolos que el público más amaba. Además, la televisión estaba ganando terreno en el mundo del entretenimiento familiar.
Tintán cometió entonces el error de sacrificar la calidad de sus películas, por la cantidad de ellas. Es decir, comenzó a filmar demasiadas películas, pero casi todas pasarían sin pena ni gloria. El Tintán de esta época, ya no era aquel de sus inicios. Había perdido la calidad de su actuación, la frescura y la magia de sus inicios, llevándolo a que tuviera que conformarse con papeles secundarios en películas sin ninguna trascendencia. Mientras fue dueño de su inmensa fortuna, una de las curiosidades sobre cómo gastaba su dinero, fue que, motivado por su gran amor al mar, llegó a ser dueño de hasta 3 yates. Un lujo que se permitió a manera de consentirse a sí mismo. Sin embargo, lo que sucedería tiempo después con ellos, te dejará sorprendido. Resulta que de los 3 yates que llegó a tener, el primero lo perdió tras un tremendo choque. El segundo yate lo perdió debido a que se inundó, siendo pérdida total. Finalmente el tercer yate lo perdió debido a que se incendió. Estas no serían las peores tragedias financieras de su vida, pues tiempo después, cuando su fama comenzó a menguar, también lo harían sus ingresos, lo cual propiciaron que un día, terminara preso por la siguiente razón. Precisamente para evitar despilfarrar toda su fortuna, Tintán había puesto todos sus bienes a nombre de un magnate estadounidense que lamentablemente, moriría en un accidente aéreo, lo cual hizo que Tintán perdiera todo de forma automática de acuerdo con algunas fuentes. Una situación un poco similar a lo que le sucedería a Pedro Infante y al paradero de su inmensa fortuna que su familia jamás vio tras su muerte, cuya historia te invitamos a conocer al terminar este video. El sábado 22 de febrero de 1969, el periódico El Universal, daba la noticia de que Tintán había sido encarcelado durante 5 horas en el puerto de Acapulco. Todo por girar un cheque por más de 13.000 pesos de aquella época, el cual se descubriría que no tenía fondos. Ello propició que el cómico fuera detenido por la Policía Federal en su residencia de la Ciudad de México, para ser trasladado al puerto de Acapulco, donde Tintán aceptó que giró el cheque a sabiendas de que no tenía fondos, y que estaba dispuesto a cubrir el daño. Quedaría en libertad horas después al pagar una fianza de 5.000 pesos. Tintán en cierto sentido, sí llegaría a derrochar parte de su fortuna, pero otra gran parte de su dinero, la invirtió en películas que no le dieron finalmente, buenos resultados. Estuvo continuamente en problemas legales y tenía que cubrir dichas demandas con grandes sumas de dinero. Por si fuera poco, era de los pocos artistas que no dudaba en ayudar al prójimo, por lo que nunca se negó en prestarle dinero a quienes le pedían su ayuda. El problema fue que nunca le devolvieron su dinero de vuelta. Para principios de los años 70, prácticamente sus últimas películas no tuvieron éxito. Su última cinta fue, El Capitán Mantarraya, la cual él mismo produjo con el dinero que le quedaba, protagonizándola igualmente. Sin embargo, su salud le daría una lamentable sorpresa. Tintán comenzó a padecer desde tiempo atrás de fuertes dolores, y tras acudir al médico, sería a su hermana a quien le darían el fatal diagnóstico. Tintán padecía cáncer de páncreas, y no había nada que pudieran hacer más por él. El médico lo había desahuciado prácticamente, por lo que la hermana de Tintán le pide al médico que oculten esta información a su hermano para no preocuparlo más. Es entonces que a Tintán tuvieron que administrarle 5 ampolletas diarias de morfina, con el objeto de calmar sus terribles dolores. En su última etapa de vida, Tintán padeció de hepatitis, la cual le ocasionó posteriormente cirrosis hepática, que por si fuera poco, se le complicó aún más hasta que, junto a su doloroso cáncer, su vida terminó con un infarto el 29 de junio de 1973. Tintán murió sin saber que padecía cáncer, y sin saber que sus médicos habían tirado la toalla por él, tal como fue la voluntad de su hermana. Sin embargo, para la familia, había otra noticia más triste. Tintán prácticamente no le dejó en herencia ninguna fortuna a su familia. Apenas un testamento que protegía a su última esposa y sus 2 últimos hijos,
quienes aún eran menores de edad. Para concluir con un mejor sabor de boca, te dejamos estas curiosidades sobre Germán Valdés, Tintán. La curiosidad más grande sobre él, es que al principio de su carrera, aborrecía su nombre artístico. No le agradaba para nada la idea de llamarse Tintán, pero con el tiempo, iría acostumbrándose a este nombre, que provenía de un ventrílocuo guatemalteco, siendo tomado como propuesta para Germán por parte de un empresario teatral. Debido a sus orígenes como ciudadano fronterizo, Tintán dominaba perfectamente el idioma inglés, rasgo característico de los pachucos, quienes al hablar, combinaban tanto palabras en español, como en inglés. Se podría decir que fue lo que ahora se le conoce como Spanglish. Por último, quizás pensaríamos que Pedro Infante fue el galán que más actrices besaría en sus películas, pero increíblemente, es Tintán el dueño de este título, donde prácticamente no hubo película suya donde no besara a sus compañeras actrices como parte de la trama. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tu familia y no olvides suscribirte a este canal.